Carlos Alvarado Quesada cumplió un año de su ejercicio y dentro del marco de los programas que queremos hacer para analizar este primer año, hoy hemos invitado a dos analistas distinguidos, uno abogado, el otro politólogo, primero de ellos Pablo Barahona Kruger. Bienvenido, Pablo, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Gracias, el gusto es todo mío, Claudio. Y a Ocean Castillo Loría, también politólogo, pero en este caso politólogo, pero también analista político, igual que el caso de Pablo. No, un gusto, un privilegio estar con ustedes en Noches sin Tregua. Vamos a analizar qué ha sido este primer año del presidente Alvarado. Siempre hay expectativas, por supuesto que uno no puede exigirle en un primer año a un presidente muchísimas de las cosas que quisiera, pero sí por lo menos ver un horizonte, ver cosas que ya arrancaron, ver políticas que ya estableció. Una impronta del presidente, ¿la podemos ver en este caso en la administración de don Carlos Alvarado? Yo he hecho de menos tener un recurso que idearon los constituyentes precisamente para provocar conversaciones como esta y discusiones dialógicas entre un presidente y los que estamos a nivel de presididos, entre la administración y los administrados. Y lo digo porque se ha desnaturalizado el informe presidencial, que se ha convertido en un acto propagandístico, una suerte de balanza de cumplimientos para anunciar con bombos y platillos aquello en donde pareciera el gobierno ha arrancado bien y para disimular aquellos desaciertos o aquellas notas grises o incluso más oscuras que un presidente no quiere sean tan vistas. Lo digo porque si tuviésemos una lectura como la que propuso el constituyente como informe presidencial para inicios de mayo, lo que debería estar aconteciendo es que el presidente de la República nos diga cómo está viendo las cosas. Es una suerte de foda presidencial en que el presidente se permite la licencia de hacer una lectura del estado de la nación y no un simple informe de labores que en el fondo es un recuento de daños en ese primer año de la administración. Pues bueno, tenemos que analizar con base en lo que tenemos, que es lo que está presentando como fotografía el gobierno, y no es no es una falencia, no es un hierro solo del gobierno de Carlos Alvarado. De ahí para atrás, buena parte de los presidentes y de sus equipos de gobierno, hablo de ministros de planificación, que les conjuntan un poco, les recogen ese material en todos los ministerios para conformar un informe, los mal llamados ministros de información, etcétera, y el de presidencia, pues lo que hacen es un acomodo que no nos permite tener una lectura mucho más viva, mucho más rica, a efectos de dialogar, a efectos de poder establecer una crítica dialógica, insisto, entre quienes nos gobiernan y los que estamos siendo gobernados, y que nos permita desde la academia o desde espacios tan ricos como este, Claudio, poder acentrar un poco más la crítica, pero también identificar, y a partir de esa identificación del discurso del presidente, cómo él está viendo las cosas con toda la información de privilegio que tiene, pero por estar en la primera silla del país, una altura de miras que nos permita a todos seguirlo o no en esa discusión que está proponiendo. Hoy es un simple recuento de labores que a mí al menos se me queda escaso y sobre el que podemos profundizar, claro. Yo concuerdo con Pablo en el sentido de que este no es un informe de rendición de cuentas, que es lo que debería ser. Porque rendir cuentas significa reconocer errores y reconocer debilidades, y eso nunca lo van a reconocer políticamente. Ahora, desde una perspectiva eminentemente política, este informe comienza siendo un informe académico, empezando por el título, ni siquiera tiene un mensaje central claro, sino que, como ustedes presentaban informes académicos de sus tesis, primer avance, segundo avance, tercer avance, sin ningún mensaje central. Inclusive la misma publicación es como un informe y no en el diseño del discurso. Así es. Y luego ese proceso de informe se va convirtiendo en una carta de intenciones. Logros, muy pocos. Reconocimiento de errores, nada. Es más, solo para ponerle picante a esta discusión, vale la pena decir que no reconoce el señor presidente los errores en política exterior de la ex canciller Betsy Campbell, pero dice que la nombra como parte de la coordinación del desarrollo regional. Bueno, ¿qué es esto?
Una funcionaria que comete errores en una cartera y que termina nombrada en otro lado porque hay que repartir huesos. Es esto de lo que se trata. De lo que se trata es de que en un periodo de 4 años ya perdieron un año. Y perdona, sí, Claudio, sí. En esta lógica resulta que hasta ahora, con un año perdido en un periodo de 4, nombró coordinadores para el desarrollo regional. En un año perdido de 4, resulta que le pide a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad y en el caso de la refinadora costarricense de petróleo, planes estratégicos un año después, en un periodo de 4 años. Entonces, con esto cierro. ¿Dónde está el plan de gobierno? ¿Dónde está el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Dónde está el decreto de 7 prioridades que este gobierno firmó, que se supone iban a aterrizar cuando menos en logros mínimos en el primer año de gobierno? No hay nada. Qué interesante, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Tal vez les pediría que seamos más concretos, porque hay muchas cosas que surgen alrededor de los comentarios de ustedes. Primero, ¿qué plan de gobierno vamos a evaluar? El plan de gobierno de la primera etapa de la primera vuelta electoral, o el plan de gobierno del PAC ya ajustado con las propuestas de don Rodolfo Pisa. ¿Cuál deberíamos estar analizando en relación a la rendición de cuentas? Bueno, desde luego la administración pública en Costa Rica adolece de lo que llamo una casuística desde el poder, es decir, se va gobernando anecdóticamente y a puro pulso, tan es así que el PAC llega con un grito desde el centro izquierda, ¿no?, de reivindicaciones sociales, aproximándose a bases sindicales, a discursos en lo social un poco más progresistas, y termina gobernando, al menos en la agenda económica, totalmente del otro lado, al punto que, no lo digo yo, lo dicen esos sectores sociales y sus cabecillas, se sienten traicionados electoralmente. Yo lo encapsulo ahí porque no es nuestro tema, Claudio. Y los empresarios y los comerciantes muy complacidos. Felices, y además nunca he visto yo a las cámaras empresariales aplaudiendo un día sí y otro también a un gobierno, insisto, que llegó desde el centro izquierda y retando al statu quo, pero ya en el poder es otra cosa. Al cual nunca apoyaron en ningún momento de la elección. Bueno, incluyendo los medios de comunicación que atienden también a esas cámaras y a esos intereses empresariales, que son en términos generales los que ponen la nota dominante a nivel de opinión pública, y que programas como este van dichosamente a contramarcha y poniendo una nota crítica, por lo menos una nota al pie de eso. Yo, para ser muy concreto, ahora Ocean decía algo que es importante y que yo sí tamizaría, al menos, porque decía él, bueno, nunca van a reconocer políticamente los desaciertos. Yo me esperancé un poco cuando escuché el discurso de Carlos Alvarado, que arranca diciendo, bueno, lo primero es que tengo que hacer un ejercicio de autocrítica. Entonces yo digo, bueno, aquí hay un representante de una nueva generación política que entiende que los jóvenes y ese estamento, digamos, del electorado que oscila entre un 50 y un 60%, todos los que votan, no les importa mucho estar de acuerdo o no, Claudio, con quien les está pidiendo el voto. Lo que le interesa es la sinceridad, es que le digan tal cual, como se lo dijo Donald Trump a su electorado, le digan las barbaridades que está pensando, y no importa si disiento con él, pero sí siento una conexión en tanto a la sinceridad. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un nuevo representante de la política costarricense que entendió ese mensaje, pero después no hay ninguna autocrítica. Fue más autocrítica, y para corregir un poco la totalización del mensaje de Ocean, que decía, nunca van a reconocer desaciertos. Bueno, Laura Chinchilla, y eso le implicó un quiebre, digamos, en su línea política en relación al presidente Oscar Arias, en su primer informe de labores, recordémoslo, dice, bueno, la mesa no estaba tan servida después de todo, y Oscar Arias montó en ira con ella, y eso le implicó, y lo conoces mejor que nadie, Claudio, al menos mejor que yo, un desbalance, un resquebrajamiento de las apoyaturas internas de las que había abrevado Laura Chinchilla y que la hicieron posible como presidenta. Cierro este análisis breve. Bueno, Carlos Alvarado no habló del hueco fiscal que le heredó su antecesor, probablemente porque él venía de esa administración, pero no tuvo ninguna valentía para hablar de eso, ni para hablar de los hierros en política exterior, ni del desempleo, ni de ninguno de estos temas. La pregunta, o le agrego a la pregunta. Tenemos que ver el mensaje del presidente desde la perspectiva de su plan original de gobierno, el de la primera ronda, o desde el endose que hizo en segunda ronda Rodolfo Pisa. Y la otra parte de la pregunta, ¿tenemos que analizar solo el primer año de Carlos Alvarado o deberíamos analizar
los 5 años del PAC? Respondo muy rápidamente. En términos de buena teoría, uno debería tener claro que el pacto Alvarado-Pisa implica una incidencia en el plan de gobierno. Debería ser ese segundo plan traducido en Plan Nacional de Desarrollo, traducido en planes, en tácticas, en estrategias, lo que debería evaluarse. Pero al fin y al cabo no importa, porque los planes, los planes de gobierno y los planes nacionales de desarrollo terminan engavetados. Si partimos de la idea que Pablo nos ha planteado aquí, de que vamos gobernando un poco al ton y son del momento y de la coyuntura, pues ¿para qué planes de gobierno? ¿Para qué planes nacionales de desarrollo? Es más, ¿para qué planificación cuando lo que creemos es que el mercado debe ser el gran organizador social y en tanto consumidores y comerciantes se reúnan en el desorden de sus intereses propios? ¿Para qué planificar nada? Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos viviendo. Indudablemente, hay que decirlo, lo digo frontalmente, Carlos Alvarado traicionó sus bases sociales de voto y eso se está viendo claramente, además de plantear que en este segundo año de gobierno estamos, se propone un gran acuerdo nacional por parte de ciertos actores. ¿Cómo se puede hablar de un gran acuerdo nacional con alguien que se negó a dialogar? Si algo me gustó a mí del informe, me gustaron varias cosas. Primero, saber dónde estaba el vicepresidente, que nunca se supo dónde estaba. Ahora sabemos que está en la mesa de diálogo Caribe, no sé qué, en estos temas regionales. Sí. Qué bueno, porque no sabíamos dónde estaba el señor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustó el final. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Pero señores, ¿quién dividió la casa? No fue Carlos Alvarado, no fue el Partido Acción Ciudadana. Seamos claros, la respuesta es sí, ellos dividieron la casa. Y en esa misma línea de Ocean hay una parte donde el presidente dice que lo que le preocupa es la polarización que se ha generado en la sociedad. Pero también, esa polarización fue generada por no escuchar, por no abrirle espacios a todos los sectores en la discusión del plan fiscal. Y parece que en el tema del empleo público, el salario único, el camino y el tema del control de las huelgas, el camino va a ser el mismo. Vamos hacia una polarización social sin par. Yo viví muy de cerca como asesor parlamentario el combo del ICE, es decir, desde adentro de la Asamblea Legislativa, combo que se aprobó, igual que antes se aprobó Alcoa. El asunto aquí no es un ejercicio de votos como de manera superficial podrían suponer, y aquí lo digo porque este titular del semanario Universidad sobre el 1 de mayo en el Congreso, que habla de un pacto insólito, me parece que es un ejercicio poco retórico y muy realista de un instrumento al que se le ha calificado como afín a gobierno. Digo porque ver a Carlos Ricardo Benavides presidiendo, digo como un agente del arismo, del liberacionismo tradicional, presidiendo un directorio donde además hay una figura del PAC compartiendo secretaría con Carlos Avendaño, después de que precisamente en ese divisionismo que nos vendieron en la última elección electoral como una opereta para colarse en la segunda ronda y después vemos, y luego para ganar la presidencia y después vemos a ese nivel de efectismo. Bueno, en ese discurso nos vendieron que Carlos Avendaño y Fabricio Alvarado y todos esos eran casi demonios electoralmente hablando. Demonios pentecostales, dicho sea de paso. Bueno, pero de pronto entonces eso no importó y entonces vamos a ver, encriptamos el discurso político de tal manera que el PAC, y aquí quiero señalar dos cosas muy rápidamente, el PAC dice una cosa y termina siendo otra. Son expertos en el disimulo. Creo que el diputado Eric Rodríguez Steller algo ha venido apuntando aquí sobre esto, diciendo no pongamos atención si ahora nos vienen con la pirueta de plantear un proyectito de ley sobre eutanasia, no nos perdamos en la discusión sobre el aborto, pongámosle atención, sí, pero pongámosle atención sobre todo a lo que realmente están haciendo a nivel social, a nivel económico, a nivel de seguridad, que son los temas que nos afectan a todos nosotros. Es casual que cuando entra un aumentazo en los combustibles, de pronto se plantee eutanasia o se generen ciertos ruidos. No habló absolutamente nada el presidente Alvarado sobre corrupción, siendo un presidente del PAC que además representa etariamente a una colectividad, hablo de ese 60% del electorado, que la corrupción y la impunidad la tiene aquí como un elemento de política pública del que no puede desembarazarse un presidente
y vamos a ver, no sé si reconocerle tanto, pero un líder político como podría haber sido Carlos Alvarado, y bueno, le quedan 3 años para rectificar. A tu pregunta de fondo, Claudio, yo sí creo que el presidente Alvarado está tomado por una suerte de intereses que bien dibujó en el mapa Ocean en su respuesta anterior, y yo sí creo que el presidente está perdiendo una oportunidad histórica para ir más allá y se está metiendo en la camisa de fuerza de un administrador de problemas y no en un creador de oportunidades, que es en lo que podría convertirse o erigirse un estadista. ¿Cuál podría ser esa razón? Podría ser por su poca experiencia de vida y política, que los temores le llevan a caer en los regazos de gente que tiene más experiencia, que está más versada en los temas económicos o políticos, o que al final el presidente Alvarado ha cambiado de pensamiento ideológico, de objetivo social, no sé. Yo un minuto, Ocean, perdón, nada más para agregarte la introducción ahí y alterar un poco el orden, si me permitís, Claudio. Diría que es una combinación de las dos cosas. Por un lado, su falta de valentía política y su escasez como hombre de Estado, digamos que fue un hombre que se la topó a partir de circunstancias orbitales, pero también que ha escogido muy mal, porque dentro del discurso que trataba de desnudar Ocean muy bien, él dijo que venía con la mejor gente, y sin embargo hemos visto una curva de aprendizaje que no estamos pagando que no debería existir en un gobierno de 5 años, exacto, que va a ser de 8. Pero además, para matizar la tesis de Pablo, es decir, Carlos Alvarado, que pertenece al PAC, ojo, pestaña y ceja en esto, ¿a cuál PAC? ¿Al PAC fundacional? No, al PAC del Otón detrás del Mecate, del que tomaron el poder los sectores más de izquierda dentro de ese partido político. Y por el otro lado, eso que decías, Claudio, es decir, ¿cómo al señor, no, lo digo, lo he dicho en otros medios de comunicación, lo digo aquí, se supone que Carlos Alvarado era el que sabía gobernar, porque el otro lo que sabía era tocar pandereta y cantar salmos. Este era el que sabía. A este señor nos lo vendieron como Winston Churchill. Esa es la realidad. Y resulta que este señor desconoce los elementos fundamentales de la administración pública. Y pongo en términos del mensaje presidencial una duda. Resulta que el señor presidente coloca como una responsable de un área de desarrollo regional a la primera dama de la República. No le corresponde. La señora es ministra, la señora es viceministra, la señora es presidenta ejecutiva de una institución autónoma. ¿Qué pasa, Claudio, perdón, qué pasa si ella no, porque es muy capaz, es muy inteligente, para mí más que el marido? ¿Qué pasa si un colaborador roba plata en los proyectos en los que está metida la primera dama? ¿A quién le rinde cuentas esta señora? ¿Cómo la jala uno a rendir cuentas? ¿O cómo la cubre la Ley General de Administración Pública? No haría falta una torta de esas, incluso es una mala jugada política, porque una primera dama siempre es un tanque de oxígeno para el jefe de Estado, que es el que se lleva los mayores fuegos, y ¿no? división nacional, no regional. Claro, pero además de eso, recuerden ustedes que ya anda el ruido por ahí, que no han negado categóricamente ni ella ni su marido de que es la próxima línea de sucesión, y habrá gente muy contenta, sobre todo en esa base que llaman peyorativamente el kinder del PAC, que está viendo eso con muy buenos ojos y que tiene una incidencia y que tiene a breva de Coalición Costa Rica y de ciertos, yo no le pondría tanto como movimientos, pero de ciertos referentes que para el PAC han sido fundamentales a la hora de acopiar votos, porque recordemos que las elecciones al final son un ejercicio de pura aritmética. En ese tanto, decir, no la están cuidando al exponerla ahí, porque exacto, ciertamente lo que están poniendo por delante es, y con el ejemplo de Nicaragua, nosotros muy cercano, con Ortega y Murillo, de que el PAC, que firma en estos días además un acuerdo con Cuba, ¿verdad?, para proyectar todavía o profundizar todavía más en un asocio que tiene data del gobierno de Laura Chinchilla con Cuba en materia de educación. Digamos que toda esa nebulosa que se viene tejiendo alrededor de la primera dama le puede terminar haciendo un ruido innecesario, por decirlo así, y es un ejercicio poco caballero por parte de su marido, y cuidado y no, desde el mismo Ministerio de Presidencia, para quemarla antes de tiempo. Ahora vamos a ver, yo creo que esto de la regionalización o esas cabezas regionales que se establecen es una muy mala lectura. No sé si la ministra de Planificación no conoce el tema de la sectorización y la regionalización. Parece que tampoco es nuevo, varios ministros se han ocupado del tema. Hay mucho de eso ahí en el Ministerio de Planificación,
y no es así como funciona. La sectorización es por medio de cada ministro y la regionalización es para que cada ministro pueda establecer por regiones sus acciones políticas, y en este caso le están metiendo a los ministros una cabeza más, o sea, vuelve el PAC nuevamente a demostrar que no conocen los instrumentos que hay para gobernar. Tanto le pasó a Luis Guillermo Solís como le está pasando ahora a Carlos Alvarado. Pero en el informe que da el presidente, a mí me llama algo la atención siempre, y no solo Carlos Alvarado, puede dar el nombre que quiera del expresidente. La tan maltratada administración pública costarricense, que con todos sus defectos es una de las mejores de América Latina, siempre produce políticas incrementales. O sea, pase lo que pase, siempre van a salir bonos de la vivienda. Pase lo que pase, siempre Fodesta va a hacer su trabajo. Pase lo que pase, siempre agricultura o el mismo Ministerio de Transportes. El chofer se puede morir y el tren seguirá rodando. Exactamente. O sea, no depende de que haya presidente o haya ministro para que haya políticas incrementales. Y cuando uno analiza lo que el presidente está proponiendo, son puras políticas incrementales, son puros datos de cosas que se dan sin el efecto del gobernante, y no importa poco quién sea el gobernante o el partido de turno. Lo que permite evidenciar que estamos ante un famélico ejercicio del poder. Quiere decir que no tenemos un liderazgo político valiente, lo que no es nuevo. En la administración anterior también lo tuvimos, y por eso yo hablo del arte del disimulo como una nueva fórmula de comunicación política en Costa Rica, de la que muchos costarricenses no se dan cuenta y entonces viven realmente abstraídos en discusiones. Vamos a ver, yo no diría que estériles, porque no dejan de ser algo importantes, pero en definitiva no son los temas de Estado. No son los urgentes. No, nos pueden tocar las sensibilidades, ¿verdad? El matrimonio homosexual, pero en el fondo no nos dan de comer ni nos quitan la presión financiera en nuestro hogar mes a mes. No resuelven los temas estructurales que vivimos. Aquí voy a usar una palabra de Domingo que no encuentro, digamos, mejor símil para simplificarle, que es la procrastinación como una forma de gobernanza, que es posponer lo importante en pos de lo urgente y de lo que puede dar un rédito inmediato. Así sea, que sean más bien los mandos medios y la subadministración de los problemas, que es, bueno, ahí voy. Entonces, en este país hay muy poca responsabilidad política, y por eso yo insisto nuevamente, premio espacios como este, Claudio, porque nos permite decir que en Costa Rica hoy no estamos responsabilizando a las personalidades que detentan el poder político. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no estamos señalando, por ejemplo, las piruetas del PAC para, con un presidente que es en buena parte responsable, porque estuvo ahí como ministro de Trabajo, del estancamiento en el desempleo, pero que además implica una precarización. Si bien es cierto, oscila entre el 11 y el 12%, que es una cifra alta históricamente para Costa Rica, lo cierto es que la informalidad ha crecido tremendamente, y además el desempleo está pegando mucho más incidentemente, casi un 10% más a las mujeres que a los hombres. Está buenísimo. Pensá en el agua. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¡Sonría! 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 Con el nuevo sitio web copelesca.com. Todo es más fácil y seguro. Un sitio web ágil y seguro para hacerlo todo más simple. Solicite sus servicios y haga sus pagos de Copelesca en la oficina virtual. Realice sus compras en el almacén virtual y mucho más. Más sencillo y siempre a la mano. Nuevo sitio web copelesca.com. ¡Sonría! Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo.
Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Ese 12% de desempleo, el desempleo de jóvenes es casi un 70%. Esos que fueron y votaron por Carlos Alvarado no están recibiendo beneficios en el empleo. Y sin embargo tenemos a un ministro de Trabajo de este tamaño, frente a semejante reto de este tamaño, simple y sencillamente porque hizo méritos como un diputado que subentró al final, me refiero a Steven Núñez para llamarlos por su nombre, como ministro de Trabajo. Bueno, por eso digo, ese es su único mérito, con semejante reto que se atreve a decir en los días posteriores al discurso del presidente legislativo, bueno, no, yo estoy muy feliz porque al menos se ha estancado el desempleo, lo que implica lo que estás diciendo, es mantener el statu quo tal como está, no tocar intereses, no hace referencia al crecimiento del trabajo informal, que el trabajo informal no le genera impuestos ni a Limas, ni a la Caja, ni a un montón de instituciones porque es informal, no está establecido y no paga impuestos. Y cierro para servírsela a nuestro amigo Ocean en bandeja de plata. Y no seamos vallecentrinos en nuestro discurso. Vamos a ver en las regiones cómo está golpeando y cómo está realmente desarmando el espinazo a ciudadanos que no están pudiendo resolver situación más inmediata. Y ahora que dice Pablo, cuando salgamos del Valle Central y veamos otras zonas, no hay nada que prometa el presidente en cuanto al desempleo en esas zonas. Y no habla de la agroindustria, que es el gran nicho para que en esas zonas se pueda generar empleo. Exactamente. Y aquí... Entonces, agrego un pequeño elemento de comunicación política. Resulta que si uno hace un esfuerzo casi sobrehumano para intentar encontrarle un mensaje central al informe presidencial, ese mensaje es Costa Rica es capaz. Pero cuando uno ve el lenguaje del señor presidente ante el plenario legislativo, ni él mismo se cree ese mensaje. Aquí hay un problema, aquí hay un problema inclusive del cual no es responsable el señor presidente, es que le estamos pidiendo peras a un olmo en todo sentido. Pero interesante porque él dice que ha dado lo mejor de sí, esa es su mejor versión. Bueno, si esa es la mejor versión del presidente, a poner las luces de alarma. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, es que como comunicador pienso que es natural que él concentre su discurso en tratar de hacer eso. Comunicar, motivar, dar un mensaje pero que no lo logra, Pablo, desde su limitación, bueno, claro, pero desde su limitación, desde un hombre que ciertamente no tenía ninguna posibilidad de hacerse con la presidencia, sobre todo por el desgaste que le heredaba a Guillermo Solís, y de pronto lo logra. Y entonces creo que hay una improvisación y un refugio. Y se enfrenta a un candidato que también tiene demasiadas debilidades. Claro, y se refugia al final en Rodolfo Pisa, que desde luego pienso yo se lo ha tragado, y eso ya no es una leyenda urbana, sino que ahí están los hechos duros de un proyecto de ley que, aunque digan que lo plantearon en términos progresistas, lo cierto es que nace muerto como un ejemplo de progresismo y termina siendo un proyecto de ley totalmente regresivo, pero que todo el mundo, las calificadoras de riesgo internacionales, dicen que no resolvió nada. La Contraloría General de la República, lo dijo hace unos días, no resolvió nada. El Fondo Monetario Internacional dice que no resolvió nada. Y no le han querido entrar ciertamente a lo que ahora planteaban. Han propuesto otros sectores, que es evasión fiscal, o sea, hay elementos para discutir, pero el presidente también dice que fue monotemático, más o menos lo dice así, casi que taxativamente, porque se concentró únicamente en el plan fiscal. A mí me parece también que es una aceptación de un error garrafal. Un presidente no puede ser monotemático, para eso tiene una cantidad sustancial de ministros, porque todos los temas son importantes. Sí, así es. Lo que sucede aquí es que hablabas de Rodolfo Pisa. Yo aquí voy a decir de un hombre que está tras las sombras y que tiene mucho poder, que es André Garnier. Ahorita hablamos de eso. Es una realidad. Sí, así es. O sea, este gobierno, voy a decirlo en términos marxistas, no en términos ideológicos, sino teóricos. Este gobierno ha gobernado para la burguesía, pero hasta para ellos ha gobernado mal. ¿Cuál fue la nota de los industriales? De los industriales, 6.1. Y no pasó.
¿verdad? Y cuando hablamos del tema fiscal y tenemos que decir que resulta que el esfuerzo no es suficiente, entonces los que venían apoyando a Carlos Alvarado, las cámaras empresariales, ahí se brincan y dicen, no, un momentito, no nos van a volver a someter a un tema de una reforma fiscal. Y todavía hace unas semanas atrás el presidente decía, a lo mejor, como Capulina, perdónenme ustedes la comparación, a lo mejor, quién sabe, puede ser que a lo mejor sí volvemos sobre el tema fiscal con una nueva reforma. ¿De qué estamos hablando? Pero también en días recientes, creo que fue la semana pasada, leí en la Extra, donde el presidente, y subtitulaba en la Extra, donde el presidente hacía referencia de que este año iba a ser muy duro por el tema de la pobreza. Bueno, muy duro para los pobres. Para los pobres ya es duro. Claro. No, ya para los pobres es duro. Sí, pero claro, el presidente avisa de que viene más pobreza. Así Ahora, es. veamos. Pues hablabas hace un rato del famoso hueco negro de este gobierno, que fue el hueco fiscal. Ese hueco, que para los que no lo han comprendido, es 900 mil millones de colones que el presidente Solís Perdón, Helio Fallas. Helio Fallas, exactamente. Vicepresidente. Exactamente. No presupuestó, puso la plata en otro lado y eran compromisos de pago que Costa Rica tenía que hacer, perdón. Y que después el gobierno actual de Carlos Alvarado se vio obligado, o estaba obligado a pedir un presupuesto extraordinario, y la ministra electoral, Rocío Aguilar, se brincó ese proceso y desvió los dineros sin autorización legislativa. Ojo, eso es delicado. Sí, pero entonces vamos al tema. ¿A qué gobierno del PAC le creo? Le hago caso. Al de Luis Guillermo, que nos dijo que desde el tema económico habían hecho un manejo heroico de las finanzas públicas, o sea, ese es el discurso de cierre de Luis Guillermo Solís, su último discurso, que hizo un manejo heroico de las finanzas públicas. Y el presidente Alvarado, un año después, en su primer informe, no habla del hueco fiscal, como lo dijiste vos, no establece responsabilidades del presidente, vicepresidente de la República, que tenía doble cara, porque también era ministro de Hacienda, y dice, estuvimos al borde de la quiebra, pero Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente, un cambio difícil pero necesario en relación al paquete fiscal. No asume la responsabilidad del presidente, y uno hablaba de un manejo heroico y el otro nos dice que estuvimos al punto de la quiebra en cuestión de un año, dos presidentes de un mismo partido de Acción Ciudadana. Esto es muy interesante, Claudio, porque yo no quisiera erigirme aquí como el francotirador, porque siempre es mucho más fácil ser el francotirador que el francotirado, ¿no? Y bueno, cuando uno se mete en política, entonces de pronto se ve del otro lado ejerciendo poder, pero además recibiendo los fogonazos que estamos lanzando hoy desde un espacio como este. Yo quisiera señalar al pie y cargarle un poco la mano a quienes nos ven. Decía Montesquieu que las instituciones tienen la calidad de la opinión pública que las vigila. Bueno, el PAC llegará hasta donde lo dejemos llegar. Es algo muy interesante, porque el discurso de defensa que ejerció la base sindical, con un personaje que ciertamente es poco creíble para la inmensa mayoría de la población, pero que es el que está ahí y articula bien el mensaje, que es Albino Vargas, era de defensa precisamente los intereses de todos aquellos sectores que lo adversan y que lo atacaron misericordiamente. Hablo Albino Vargas, era muy interesante, sin que eso implicara necesariamente una capitalización del lado del gobierno. O sea, no por ir en contra de Albino Vargas le firmaban el cheque en blanco al presidente de lo que fuera, pero el costarricense se abstrajo de esa discusión y empezó a quejarse de lo mínimo, a contar las hormigas mientras los elefantes le pasaban por la espalda, viendo, bueno, no me gusta el bloqueo, no estoy llegando a tiempo a mi trabajo, y entonces le empezaron a meter ruiditos ahí que tenían que ver con el aborto, nuevamente con temas religiosos, y nos distrajeron. Hoy nuevamente pienso que nos están distrayendo, y en eso son expertos, insisto, en el arte del disimulo, en ponernos a ver cositas pequeñas sin ver que al país se lo está llevando la trampa, porque no estamos dando las grandes discusiones, porque no estamos controlando desde la ciudadanía, la academia superior de la que yo soy tan crítica. ¿Dónde están los institutos de investigaciones en relaciones internacionales, en ciencias sociales? Muchos de esos cuadros no estarán ligados al PAC. En criminología. Y le disimulan igual desde la academia.
Bueno, pero y lo digo con la libertad de que no es académico. Sí, pero Claudio Ocean, también ahí hay mucha gente de liberación, hay mucha gente de la unidad también que se ha refugiado históricamente en las universidades públicas, y esto está bien. En los colegios profesionales, y nadie, salvo espacios, insisto, que son la excepción que confirma esta regla, no están diciéndole al costarricense, ojo, no se deje ir en la pinta de que eso no son los temas importantes. El discurso del presidente es el mejor ejercicio disimulatorio que yo veía en muchos años, y se convierte, insisto, él se erige como un motivador que, vamos a ver, pronuncia frases efectistas, pero que no profundiza, que al final no resuelve, que al final no diga, bueno, un reino dividido cae sobre sí mismo, que son palabras bíblicas, no son palabras prestadas, y por tanto mi óptica en este, insisto, si hubiera sido el Estado de la Nación, es que tenemos que romper filas e ir por ahí, y a ese líder entonces lo seguimos, o al menos le podemos abonar en una discusión crítica sobre el ejercicio de poder que está haciendo. Eso el PAC nunca lo ha permitido, pero no lo ha exigido la ciudadanía, lo cual yo temo puede ser una constante en el resto del gobierno. Ahora, cuando uno lee también el informe del presidente en el tema de las relaciones internacionales, que ha sido un tema fuerte durante este año, sea por Nicaragua, sea por Venezuela. Dos párrafos. El grupo dos de párrafos Lima, insignificantes. Dos ni Grupo de Lima, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Epsi Campbell como canciller en una evaluación de rendición de cuentas. Pero entonces, no. ¿qué es? Es que tenía la hija de Epsi Campbell razón cuando hablaba de que esto es una finca y que el presidente compra que las relaciones internacionales no son importantes. No, yo lo que creo es que eso es parte del ego PAC, que tiene una falencia política estructural que no están otros partidos políticos exentos de ella, nosotros que competimos por el poder y ganamos por el poder somos los que sabemos, ustedes no saben nada, eso a su vez socava lo que decía Pablo, el ejercicio de control ciudadano, porque usted como ciudadano, ¿qué me va a controlar a mí si usted no sabe nada? El que sabe soy yo, señor, porque yo provengo de la academia, provengo de estos estratos, entonces desde esa perspectiva es parte del ego del PAC. Ahora, Pablo ha dicho algo... Pero ahí están todos los embajadores acreditados en el país. Es el único acto público en el año donde acude todos llegan, sí, pero oíme, bueno, pero yo me imagino que muchos se quedaron muy yo serios y otros se morían de risa. Yo he hablado con dos que quedaron muy desilusionados porque no oyeron nada al respecto. Sobre todo, Claudio, porque recordemos que el ejercicio de los embajadores que nos visitan, o los nuestros cuando visitan, es también el de la inteligencia, es decir, es el de la lectura que harían ustedes como politólogos si los mandan a un país para analizar ese entorno y comunicarle al canciller y al presidente, porque a esos escritorios es que llegan los informes de los embajadores, al menos en buena teoría. Supone que un presidente manda a pedir, bueno, no tenemos embajador en Nicaragua, lamentablemente, ni en Venezuela, de pronto sí en Estados Unidos, y decir, venga, explíqueme, pero no solo por repetición de titulares, porque eso me lo hacen aquí por Google, mis asesorcitos, sino explíqueme usted, embajador, qué es lo que usted está recogiendo cuando usted va y conversa en el Senado, cuando usted se despliega en los ámbitos académicos en Washington, qué le recoge usted del ámbito empresarial en Estados Unidos o lo que está pasando en Estados Unidos. Lo planteo porque sin duda esos embajadores acuden a ese informe también con la idea de recoger cuáles son los acentos y la puntualización de ese FODA presidencial. Se quedaron con las ganas, pero esto nuevamente, para no quedarnos, porque siempre un presidente es contra quien dirigimos todos nuestros fuegos, y eso me parece que es un ejercicio un poco... Ahorita venimos a los ministros, claro, hay que ir al gabinete, porque eso habla mal también de Manuel Ventura como líder de la materia internacional, que no logra filtrar sino dos párrafos, pero ojo, y cierro con esto para no adelantarme como me pedías, Claudio, y es, ¿cómo es posible que Costa Rica y su jefe de Estado, teniendo una de las dos crisis hemisféricas más importantes a la par, porque no la tenemos en Guatemala o en México o en Argentina, la tenemos a la par, somos el país limítrofe que además acoge de la inmensa mayoría de los que salen de Nicaragua, están radicados en Costa Rica, tenemos una lectura mucho más cercana, comprendemos lo que está pasando y el presidente... Tenemos problemas de recursos para salud, tenemos problemas de migración, tenemos problemas de empleo y la migración no la acentúa. Y lo más grave además, Claudio, déjame nada más dar esta ejemplificación y yo lo dejo ahí nada más nomenclado porque nos da para todo un problema de seguridad inmenso. Claro, las también. Dos turistas, tanto la española en Tortuguero como la venezolana en Escazú,
fueron asesinadas por 2 migrantes ilegales que tenían, entiendo, antecedentes penales en Nicaragua. Recordemos el Mariel, recordemos que el venezolano que mató y violó a una mujer embarazada en Ecuador y que produjo unos niveles de xenofobia contra los venezolanos en Ecuador, era un ilegal venezolano que, según dijo el Servicio de Inteligencia ecuatoriano, y así lo tradujo desde Davos, Suiza, el presidente Lenín Moreno, había sido puesto en frontera por la policía política de Nicolás Maduro para ir a hacer daño al Ecuador. En Costa Rica de eso ni nos enteramos y deberíamos empezarnos a enterar. Sí. Ahora, el presidente Ocean hace una afirmación que dice que en un país diverso confirmo que el oficio de presidir no es compatible con el afán de complacer. No estoy yo satisfecho. Yo creo que un presidente tiene que complacer. Tiene que complacer desde la perspectiva de que tiene que satisfacer. Bueno, empezando. Y hasta la fecha no está satisfaciendo ni a sus ningún sector. A eso iba. Es decir, debe comenzar por complacer a sus bases sociales de voto, que fueron los que lo llevaron al poder. Y en esta lógica, inclusive, hay que decirlo, es decir, nadie obliga, así como ningún gobernante se monta solo, que es lo que el pueblo crítico piensa, ¿verdad? Así como ningún gobierno se monta solo, ningún gobierno es exento de la crítica. Yo quiero decir aquí, a nivel interno del PAC tienen un problemón, porque las 2 carteras que inclusive pueden resaltar un poquito en el informe, que son el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Hacienda, está en manos de la unidad, ni siquiera son cuadros de ellos. ¿Cómo un partido político fundado en el año 2000 no tiene cuadros propios con la fortaleza para ejercer el poder tantos años después? Okay. Breve. Son cosas que te digo, pero entremos a eso, que me parece que es importante, donde toca ese tema, y antes tocaba Pablo el anterior. Entremos a eso, entremos al gabinete. Nos quedan 10 minutos. Aprovechemos. Nada más apuntar al pie de esa discusión última que planteaba sobre la cita del presidente. Y pienso, y digo para poner una nota un poco divergente en lo que ustedes plantearon coincidiendo, pienso que la democracia es un sistema político bastante ingrato, digo, al que le caben también algunas críticas. No es que porque sea democracia en un país que ha dedicado toda una vida a defender y a profundizar la democracia, no podamos criticarla también como sistema, ¿no? Sin desprendernos de ella y sin terminar de validarlo como demócratas y republicanos que somos. Digo esto porque ahí está el equilibrio también entre alguien que está en campaña y alguien que está en gobierno. Pienso que lo que el presidente quizá, interpretándolo de la buena fe, quiso decir es que, bueno, también ya un presidente, no un candidato, ya no solo puede satisfacer a las mayorías, porque las mayorías se equivocan también, o sea, no por ser mayoría hay que complacerlas, porque si le preguntamos al costarricense, por ejemplo, si a los nicaragüenses hay que sacarlos masivamente de Costa Rica, pues masivamente te dicen que sí. Si le preguntas en ciertos momentos del alarma social si debemos reinstaurar la pena de muerte, te dicen que sí. Creo que es ahí pero donde no son esos los representantes del pueblo y no es el pueblo el jefe de esos que gobiernan. No, pero hay un límite a la democracia que da para todo un programa. No, pero vamos al gabinete. Vamos al gabinete. Ahí la mayoría vamos al gabinete. Empezamos por las figuras más preponderantes. Una que se ve, Rodolfo Pizza. Su gestión, ¿qué les parece? Sí. No, me parece que siguen la lógica del no diálogo. Me parece que es una lógica... No es su fuerte el diálogo. No es su fuerte el diálogo, y esta es una característica esencial en un ministro de la presidencia. Y debo además decir, antes de continuar con otros nombres, en razón del tiempo, lo siguiente. El señor presidente estableció en su informe logros que no son logros, que son imposiciones jurídicas. El tema de terminar las filas en la Caja Costarricense del Seguro Social, resulta que todos los candidatos lo dijeron en campaña electoral. ¿Quién sabe cuántos de esos han hecho fila en un evalso, en una clínica? Yo tengo mis reservas. Pero no solo eso, sino que hay un mandato de la Sala Constitucional a la que no le reconoció ni un 5 cuando, yendo en contra de su jurisprudencia, cosa que puede hacer, aquí Pablo es el abogado, de ahí le permite pasar el plan fiscal. No se me escapen. Rodolfo Pizza, y dice que se va. Que me parece una enorme falta de respeto al presidente, porque al menos... debería comunicarle primero a él. Claro, y además los tiempos debiese definirlos el presidente, dado que le ha dado la confianza, aunque venga de otras tiendas, y ha pagado un precio político altísimo, Carlos Alvarado, por eso, al interno del partido. Lo sabemos todo, pero también a nivel nacional, ya lo hemos dicho al principio del programa, lo sentimos muy tomado. Pienso, para cerrarte en esta pregunta muy puntualmente, Rodolfo Pizza, lo que es, si hay un tema que se conversa de él y que lo prefigura,
todos coincidimos y coincidimos siempre que es un hombre que es ajeno al diálogo, Así es. que se vale por sí mismo, o al menos eso cree él. Y, es estudioso, que conoce temas. Y lo vimos en el manejo de la huelga más larga de los últimos años, Así que es es. responsabilidad política esencialmente de él, que debió atajarla y Así resolverla antes de que se naturalizara, y que por haber durado lo que duró en cualquier país sofisticado, hablemos de un régimen parlamentario, se hubiese caído con Así esta es. presidencia, igual que el ministro de Trabajo, que obviamente tenía un pie puesto en ese candelero. André Ganier, ministro de coordinador y enlace con el sector productivo. Yo lo veo como la sombra de los empresarios y los intereses comerciales. Yo creo que es el tipo como con poder Rasputín detrás, sí. aquí a lo interno, que no se ve, pero que actúa mucho. Yo coincido con esa visión. Es uno de los hombres más ricos de este país, está entre ese grupo Pero que se esconde, llama no se ve, Horizonte Positivo, pero es que en eso los empresarios son expertos. Los empresarios no los verás buscando fotos, los verás buscando lucro, y en eso son muy inteligentes, porque bueno, los suicidas que nos interesamos por la política, Podría ser y que el hombre fuerte para el beneficio de la amnistía. bueno, chiquita, ¿verdad? y que en algún ¿Sí? momento nos pasamos de tiendas y dejamos de ser francotiradores y masoquistamente nos ponemos entre los francotirados, los empresarios cuando lo hacen no mutan, no dejan, digamos, de mantenerse a la sombra. Y desde luego, para mí, lo resumo en André Ganier sentado en un gobierno, en casa presidencial, junto al presidente Alvarado, en un gobierno de PAC, me parece que es la mayor contradicción que ha exhibido un presidente en los últimos, no sé, 50 años posiblemente. Edna Camacho, ministra coordinadora del sector económico, deslegitimada. Sí, pero en la línea ideológica del equipo económico, ellos van en la línea ideológica de Aunque lo que se sienta delegitimada por el tema de Aldesa. Sí, y demás, que el no, presidente sí, no dice importa. que lo que ha sucedido con un familiar no la puede golpear a ella, pero si ese familiar es el esposo, Así perdón, es. ¿verdad? No, Sí, no sí. es el primo tercero o Sí, el sí. primo segundo. Pero no solo eso, sino que la línea de política económica del gobierno Alvarado Quesada deslegitima al gobierno Alvarado Quesada, porque es un gobierno del PAC, no es un gobierno de liberación o de la unidad. Y resulta que están gobernando cual si fueran liberación o la unidad. Para mí la deslegitimación política máxima en términos de política económica es esa contradicción. Y está relacionada con la presencia de André Ganier, por supuesto, también. Vos hablabas ahora del gobierno. de la falta de cortesía de Rodolfo Pisa de no anunciar el primer presidente y que los tiempos los define el presidente. Patricia Mora, en el INAMO, rebelde en el plan fiscal, se lo pone el presidente públicamente, y no fue a la Asamblea Legislativa ni se tomó la foto con todo el gabinete porque no le parecía que le faltaba temas de inclusión de la mujer en la discusión de la agenda legislativa. Pienso que es de todo el gabinete la que la tiene más clara. Está en una agenda que es pequeña en términos de Estado, pero que es potentísima en términos de derechos humanos, y que es su agenda, que es la agenda de la mujer. Ha sido una profesora feminista a la Universidad de Costa Rica como socióloga muchos años, esposa de José Merino del Río, nada más ni menos, y desde luego un ente protagónico dentro de la izquierda nacional. Yo me la topé como anécdota cuando salí de la Asamblea Legislativa, donde nos encontramos el 1 de mayo, bueno, venía a la huelga, vestida de civil, lo que me llamó mucho la atención, porque esa es una huelga de los trabajadores contra el poder, y ella está en el poder, pero sigue estando en su sector, así que la tiene clara, y creo que su agenda, digamos, progresista en defensa de los derechos de la mujer, no necesariamente tiene por qué implicarle a ella un cheque en blanco para ese proyecto económico que no rima con el presidente y por supuesto menos con Edgar ella. Mora, ministro de Educación. Nada más quiero decir, para pasar a don Edgar Mora, que para mí es uno de los peores ministros y ya debió haberse ido ese señor, que en el caso de Patricia Mora el costo político es a lo interno de su partido. Inclusive la sospecha en los callejones del poder implica que la moderación de José María Villalta en su acción parlamentaria está relacionada con que el mecate con que lo tienen amarrado es Patricia Mora en el INAMO. Y respecto a Edgar Mora, a ver, soy totalmente honesto, un total inútil, debería de irse. Bueno, yo no lo diría en términos tan categóricos, diría que es un hombre que le tocan las carteras más difíciles, ¿verdad? Es el ministerio más grande de ¿Tiene la capacidad para ese ministerio? De nuestro país. A mí me parece que le ha quedado muy grande, sobre todo porque a nivel de comunicación política ha tenido unos hierros que ahí sí son insulsos, digamos, son de ABC, son casi infantiles, pero bueno, es uno de los trapitos de dominguear y de los personajes que más levanta el presidente Rocío Alvarado Aguilar. Y que lo está poniendo en línea de sucesión. Rocío Aguilar, nos queda. No, Rocío Aguilar ha hecho una labor en la línea ideológica de la política económica y es de los trapitos de dominguear, pero no del PAC, sino del PUSCO.
Bueno, yo nunca la he visto militando en el PUSC, me parece que es un agente un poco más independiente, que juega más a la libre, llegó a la Contraloría no necesariamente por el apoyo del Partido Unidad Social Cristiana, sino de otras líderes, y bueno, es una técnica que está metida en un trabajo que es muy difícil, que no es democrático, que no es complaciente, que es buena parte de la definición de la política económica junto con Cubero en el Banco Central. La Cancillería en 2 tiempos, Epsi Campbell y Manuel Ventura. No. Bueno, a mí Manuel me ha dejado desilusionado, esperaba un poco más de él en términos de un acomodo más rápido y de tener una visión más clara en un corto tiempo. Lo de Epsi ya se sabe que fue. Pero ¿no será que a Manuel Ventura le ha costado acomodarse a un gobierno con el cual no siente afinidad ideológica y que tal vez en el gobierno pasado Manuel González se acomodó muy fácil, cambió muy fácil de conservador a progresista, pero tal vez a Manuel Ventura se le está complicando? Bueno, más o menos. Manuel González se dedicó a lo que él llamó la diplomacia económica, se olvidó de la diplomacia política, que ha sido siempre fuerte en Costa Rica, y eso es algo que tendrá que pagar Guillermo Solís como debilitamiento de nuestra presencia internacional, digamos, por el resto de la historia. Ese es un ministerio muy pequeño, en presupuesto, en estructura, pero muy grande en problemas, tiene una crisis interna tremenda, de muchísima lealtad de los jerarcas, lo sufrió Epsi Campbell, y bueno, lo sufrieron para atrás otros, y lo ha sufrido Manuel Ventura. Eso es lo que le concedo. Ahora, a mí no me desilusiona porque Manuel Ventura siempre fue un burócrata internacional, no es un hombre con potencia política, me parece que es un hombre que no tiene incluso la energía vital o el liderazgo para acometer la gran labor y sobre todo para explotar el potencial a nivel, sobre todo hemisférico, pero por qué no decir global, que puede ejercer Costa Rica. Yo me limito nada más, Claudio, a decir que en el fondo, cuando uno suma todos estos elementos, uno se da cuenta que hay una falta de liderazgo del gobierno del PAC y que en Costa Rica se está dando algo muy interesante. Se abandonó el centro nuevamente. Primero lo abandonó Liberación Nacional y se derechizó. Después cometió el mismo error el PUSC, que lo hizo desde Rafael Calderón, pero terminó de ascender con Miguel Ángel Rodríguez, y ahora el PAC también abandonó el centro. Entonces la gran pregunta es quién llegará con inteligencia popular a ese centro político en Costa Rica. Muchas gracias, Ocean. No, un gusto, un placer. Muchas gracias, Pablo. Y brindemos, que en el arranque no brindamos. Siempre con es un placer compartir con ustedes. Costa Rica. Gracias. Muchas gracias. Los veo en 8 días aquí en Multimedios, en Noche Sin Tregua, para que disfrute la política con P mayúscula. Un abrazo.